Bueno, parece que arranca el tercer panel de la jornada del Campus de Excelencia. Bienvenidos. Y me permitís, empezaremos presentando a los participantes. A mi derecha, de derecha a izquierda, Erwin Neher, Premio Nobel de Medicina, especialista, en en las llamadas enfermedades incurables, la cual el científico en este caso se presentará a sí mismo. Dr. Neher will introduce himself. El doctor Neher se presentará a sí mismo y vamos a... ¿Tiene usted, por favor, su canal de interpretación? Sí. Se trata de un descubrimiento que llevaría a un progreso de la ciencia. Díganos usted las consecuencias de su investigación. Primero me quiero presentar. Yo soy físico de formación y yo trabajo en el Instituto Max Planck en Alemania y en la transmisión sobre cómo las neurocélulas comunican unas con otras, la transmisión sináptica. Yo he recibido, junto con mi colega Sackman, el premio Nobel por el descubrimiento de los canales iónicos, y su pregunta es si las expectativas del comité de premio Nobel de que esto llevaría finalmente a un beneficio para la biomedicina, si esto se ha hecho realidad o no. Hay varios aspectos a destacar en cuanto a su pregunta. Yo creo que los canales de iones están en las membranas celulares y son fuerzas que van a mediar las funciones de señalización y otras muy diversas funciones. Cuando nosotros empezamos a estudiar los canales iónicos en el año 72, por aquella época queríamos encontrar solamente si uno podía, acorde al concepto de canales, y se trata de poros que se abren y se cierran como respuesta a varios estímulos, queríamos saber si se podían registrar cambios eléctricos, cambios de corrientes eléctricas, cambios discretos que pudieran significar la apertura y cierre de estos canales iónicos. Cuando en el año 72 nos interesamos por ello, ya sabíamos del trabajo anterior de Huxley en los años 50 que los impulsos nerviosos eran la causa de los cambios de permeabilidad de las membranas, y ya se ha mostrado que cuando el potencial de acción aumenta, la membrana se hace permeable a los iones de sodio, luego se va a polarizar y se hace permeable al potasio, y luego entonces la membrana vuelve al nivel basal, y estos son los potenciales de acción. Queríamos saber que esto ocurría y verlo con estos canales o poros que se abrían y se cerraban. Ahora bien, refinando la técnica de registro de corrientes en la superficie celular, inventamos lo que es la técnica de patch clamp, con lo cual pudimos ver que de hecho podíamos registrar, informar de estos cambios de intensidad de corriente, que eran cambios discretos, y nosotros pudimos de esta manera en el año 72 constatar el concepto de canal
iónico, que son pequeños poros en la membrana nerviosa y en la membrana muscular. En aquel momento, en el año 72, esto era lo único, lo que queríamos saber, era lo que nos interesaba, porque no pensábamos más allá por aquel entonces. Y, de hecho, las expectativas 15 años más tarde fueron expresadas por el comité del Premio Nobel, que esto sería bueno, decían ellos, para comprender problemas de salud, y esto se expresó y nos llevó a sorpresas, y varias. La primera sorpresa fue que estos canales de iones que se abren y se cierran no solo operan en los potenciales de excitación, que son membranas musculares, membranas nerviosas, sino que básicamente todos los tipos de células en nuestro cuerpo tienen esto, albergan, acogen los tipos más diversos de canales iónicos. Ahora sabemos que hay 200 codificados, genes que codifican iones y transportadores de otros tipos. Son moléculas distribuidas en formas diferentes, en tejidos diversos en el cuerpo, que tienen las funciones más diversas, como el potencial de acción nervioso, el transporte de fluido en los riñones, procesos de transporte hepático, y también en los eritrocitos los canales iónicos mantienen su función, y también incluso los canales iónicos controlan la apertura y cierre del exceso de CO2 y de oxígeno, incluso en plantas. Esto era una sorpresa y, por supuesto, una fortuita sorpresa, pero por otra parte un descubrimiento fortuito. Los canales iónicos, desde el hecho de que tienen funciones de control, son dianas directas farmacológicas. Muchos de los fármacos que se han estado utilizando en las décadas anteriores y ahora ya se comprenden gracias a la influencia que ejercen sobre los canales iónicos. Los antagonistas de calcio que se utilizan para tratar la hipertensión actúan especialmente sobre un tipo de canales de calcio, cambiando la voluntad de, digamos, abrir ese canal iónico. El canal iónico se ha convertido en un tema álgido para la investigación farmacológica. Y la tercera sorpresa con que nos encontramos fue que, de hecho, muchas enfermedades hereditarias eran causadas por defecto en los canales iónicos, en el sentido de que diferentes tipos de canales no operan en la forma usual. En este sentido, entonces, nuestro descubrimiento inicial o las herramientas que nos daban para estudiar los canales iónicos, de hecho, sí tuvieron un impacto fundamental sobre la biomedicina, pero aún más, incluso ahora, 25 años después de haber establecido estas herramientas, sigue siendo difícil identificar fármacos específicos para los cuales se pueda decir que son la consecuencia directa de la investigación sobre canales iónicos. A pesar de que muchos tipos y el trabajo sobre muchos fármacos ahora se comprende mejor gracias al concepto de canal iónico y estas posibilidades, llevará de 5 a 10 años más antes de que el potencial completo haya sido explorado o se pueda ver en el mundo real, de hecho, en la práctica clínica. Muchas gracias. Estos caminos, que recorramos estos caminos, que habría el premio Nobel que le concedieron al doctor. A su izquierda, el doctor Carballo, especialista también mundial, reconocidísimo. De hecho, prefiere hablar inglés porque así lo ha sugerido, que nos va a abrir su intervención con una breve descripción de lo que dónde estamos hoy en el campo del SIDA. ¿Is that correct, Mr. ¿Correcto, doctor Carballo? Sí, por favor. Muchas gracias.
Gracias. Yo realmente recuerdo que hace unos pocos años, al estar sentado en un campus en las Islas Canarias, en el campus de excelencia, hablaba con Luc Montagnier, que era uno de los que descubrieron el virus del SIDA, que los descubrieron junto con Robert Gallo. Luc Montagnier hablaba y decía cuán pesimista había sido él sobre las ventajas en biomedicina y los logros que se harían o no en el área del SIDA. Y él era pesimista en un momento y decía que esperaba un comportamiento social y conductual de la prevención como algo que llevaría al éxito. Pero cuando vemos los años que han transcurrido desde entonces, creo que una de las cosas que hemos constatado es que en el área de la prevención, el cambio conductual para reducir riesgos, hemos sido poco exitosos. Desde luego, en la zona de la biomedicina hemos tenido mucho éxito, sin embargo, como contraposición. Es decir, que en el periodo desde entonces, digamos desde el 85, cuando el virus fue descubierto, nosotros hemos sido capaces de recorrer un largo camino descubriendo terapias con antirretrovirales que hoy día se aplican y hacen que sea posible para millones de personas infectadas por el virus del SIDA el poder vivir una vida con buena calidad y seguir siendo activos desde el punto de vista económico, ganando sus vidas, y tanto más cuanto el año pasado el profesor Herschel en Ginebra, el profesor de enfermedades infecciosas muy conocido en el hospital de Ginebra, hubo de manifestar públicamente que estas parejas donde un miembro está infectado pero que están recibiendo terapia antirretroviral, esa pareja ya no necesita utilizar barrera, o sea, preservativo, para protegerse contra el contagio del SIDA. Algo que se prestó a contradicción, porque un planteamiento que, sin embargo, es indicador del punto hasta donde ahora tenemos ya un producto que es capaz de reducir el nivel de viremia, la carga vírica, en una persona infectada. Y esperamos que esto pueda reducir el ciclo, cortar el ciclo infeccioso, cortarlo no solamente de una persona a otra, sino también dentro de una población determinada. A la vez, yo creo que estos avances, estos progresos en los aspectos biomédicos del VIH y del SIDA han presentado una serie de paradojas o para las cuales no estábamos preparados en ningún caso. Paradojas porque, por ejemplo, de los 33 millones de personas quienes hoy día viven seropositivos, infectados por el virus del VIH y que están progresando hacia una enfermedad que hubiésemos llamado una condición de enfermedad vinculada al VIH, el AIDS o SIDA, solo 4 millones de personas hoy día de ellas tienen acceso a la terapia que permite salvar las vidas. Solo 4, es decir, 1 millón más que el año pasado. Y nosotros confiamos en que el año próximo podamos decir que otro millón más ya sí tiene acceso a esta terapia. Pero incluso, aunque lo hagamos, esto significa que un 25, 26, 27 millones de personas todavía no tienen acceso a un fármaco que salvaría sus vidas. Y yo pienso que el tema de qué se trata aquí con la terapia antirretroviral en el contexto del SIDA, el tema que nos ocupa ha planteado nuevas preguntas en el terreno de la salud pública. ¿Quién tiene el derecho, el acceso a la salud y a los cuidados de salud? ¿Qué pasa en términos de planteamiento político, condición geográfica, nivel socioeconómico o estatus socioeconómico? ¿Qué es lo que hacen que sean elegibles para que sus vidas sean salvadas por un tratamiento que es capaz de hacerlo? También creo que se hubo de introducir toda una serie de preguntas álgidas, preguntas difíciles en cuanto a política de precio de los fármacos, por un lado, en cuanto, por otra parte, al precio relativo entre
lo llamado países desarrollados y países en desarrollo. Cuando vemos la historia, por tanto, del VIH y del SIDA, a lo largo de los últimos 15 años, por tanto, por un lado podemos decir que ha sido un progreso enorme, un paso de gigante, más allá de lo imaginable, pero a la vez y al mismo tiempo tendremos que decir que estamos ante una enfermedad que sigue siendo una enfermedad creciente. 7 millones de personas se infectan de nuevo con el VIH cada año. Y, por otra parte, otro dilema al que tenemos que enfrentarnos es que si viésemos la prevalencia versus incidencia de VIH, entonces, mientras más seamos capaces de hacer terapia antirretroviral que sí esté disponible para todos, mayor entonces será la prevalencia del VIH, con implicaciones de tipo coste, tipo de servicios requeridos a la hora de fabricar terapia antirretroviral, el que esto sea viable, factible, en una forma correcta y eficiente, como tiene que ser. Esto es lo que nos interesa. Nobel Prize. We are not short of them Otro premio Nobel, tenemos excelentes expertos de altísimo nivel, uno que ha venido de Israel, y vamos a pedirle una pregunta a nuestro amigo el premio Nobel, y le vamos a hacer, ¿por qué ha habido tan buenos científicos básicos en Israel? Bueno, y tengo razón, sé que lo digo, hay maravillosos científicos en Israel. A la gente en Israel le interesan las ciencias. Sí, se oye con la traducción, sí. Pero yo no quiero hablar de mi país, de Israel, a pesar de que adoro a mi país. Quiero hablar de ciencias. Sí, y yo le voy a preguntar a usted. Yo sé que usted estaba trabajando en investigación básica sobre proteínas, si lo recuerdo bien, y me gustaría que usted nos dé las últimas noticias sobre el tema, sobre su campo en proteínas. Sí, las últimas noticias. Voy a empezar por algunas más antiguas y luego lo más reciente. Y yo quiero seguir a la luz de lo expresado por el orador que me ha precedido, porque lo que se puede constatar es cómo en la ciencia no se puede realmente conocer cuáles serían las consecuencias o cuáles serían las consecuencias futuras de lo que uno va a hacer. Hay que trabajar bien, hacer buena ciencia y nada más. Si usted quiere saber cómo funcionan los canales de ion, pues eso hacemos. Y luego tenemos fármacos. En el VIH, la gente quería saber cómo se multiplicaban los virus y había proteasa necesaria para que el virus se multiplicase. Y una vez conocidas las proteasas e identificada la proteasa, se pueden diseñar nuevos fármacos. Y luego ya tenemos fármacos. Y luego se busca un estudio para ver la enfermedad que se convierte en crónica y tratable. Está el problema de salud, de cuidado, que eso solo puede gestionar la sociedad. Pero en cuanto a la ciencia, yo creo que lo que usted acaba de mencionar y mi propia historia nos confirma que no debemos preocuparnos en cuanto al precio de la investigación básica. La investigación tiene que ser buena. Si es buena, a fin de cuentas, lo bueno es bueno y ayuda a la humanidad. Yo, por ejemplo, lo he admitido desde hace muchos años, cómo las proteínas en nuestro cuerpo se van a descomponer y tenemos los aminoácidos que las degradan. Y me interesaba por curiosidad. Yo hube de constatar, cuando era muy joven me di cuenta de esto, estaba haciendo mi doctorado y veía que la degradación proteica celular necesitaba energía, lo que no es el caso en la degradación proteica extracelular, que no necesita energía, pero en las células dentro necesita energía. Y entonces yo me preguntaba, ¿y por qué ahí sí hace falta energía? Y quizás porque fuera muy selectiva, pero ¿hasta qué punto? ¿Y cómo tiene lugar? Y encontramos, por lo tanto, y cuando digo nosotros, digo todo el grupo, es un trabajo de grupo, Aaron Johanover, que era un estudiante de doctorado, él tendría que estar aquí, pero no ha podido venir, y creo que tiene otro virus, el H1N1, uno de estos, el virus de la gripe tendrá mi alumno. La energía hace falta para realmente marcar una proteína para ser degradada por otra que se llama ubiquitina, y entonces
veíamos qué hacía el sistema, resultó que era muy importante prácticamente en todos los procesos, porque las proteínas son las maquinarias de nuestro cuerpo, luego son importantes las proteínas en todo lo que hace la célula, incluso la división celular o el eliminar las proteínas, entre comillas, malas. Era por curiosidad el desarrollo de esta ciencia, pero luego se fue haciendo algo, bueno, interesante, porque la división celular va vinculada al cáncer. En el cáncer las células se dividen cuando no deberían estarse dividiendo, la división celular se va fuera de control. Ese conocimiento básico que aprendemos por pura curiosidad nos sirve luego para aplicarlo en la práctica clínica. Intentábamos saber cómo funcionan las células y ahora es algo pertinente para el tratamiento del cáncer, y hay fármacos que se basan en nuestro descubrimiento y son buenas contra determinados tipos de cánceres, que son eficaces contra el tipo de cáncer de médula o el mieloma múltiple, y esto basándose en la ubiquitina, el sistema de la ubiquitina, y son importantes fármacos que hacen que la enfermedad, por lo tanto, que era mortal, ahora sea manejable. Yo creo que esto nos da pues una serie de años de vida, y creo que merece la pena si le damos calidad de vida y años de vida a la gente. Quizás el mensaje a llevarnos a casa de esta historia, de esta anécdota, es que no hay que preocuparse demasiado por el precio de la investigación básica. Tiene que ser buena. Si se hace buena investigación, se convertirá en algo bueno para la humanidad. Ahora, lo que se hace ahora en mi campo, y se estudia cómo el sistema va implicado en la división precisa de cromosomas. Cuando una célula se divide, la nueva célula tiene exactamente el mismo número de cromosomas, si no la célula entraría en un caos. Y entonces sería el cáncer, y el sistema de ubiquitina va implicado en ello también, en esa precisión de la segregación cromosómica, y eso es lo que se está haciendo ahora. Muchas gracias. Después de toda una vida en la transformación de la energía en información, es un proceso complejo, y usted sabe mucho de esto, amigo. Realmente... Alguien que habla español. Estamos en Madrid, al cabo. Rosario Moratalla, investigadora del CSIC y experta en Parkinson y en cocaína, en el cocainomanía. No entendáis otra cosa. Que ya veo sonrisas por aquí. En cualquier caso, la doctora, hemos estado hablando antes de un tema que es de absoluta actualidad, y es el de la vacuna contra la adicción a la cocaína, y no me resisto a ponerla aquí porque es noticia ante una gran especialista que crea que si es una oportunidad terapéutica o es una pérdida de tiempo y de dinero. ¿En dónde estamos? Bueno, pues voy a empezar diciendo, como todo el mundo sabe y sabéis, que la cocaína es un psicoestimulante y es una de las drogas con mayor poder adictivo. Esto lo sabemos fundamentalmente por dos cosas que son evidentes. Y es que el consumo de cocaína, o mejor la abstinencia de cocaína, es la que el mayor número de recaídas produce la cocaína. Y eso nos da un índice del poder adictivo de la cocaína. Y también que los pacientes, que los cocainómanos, en este caso, son los drogadictos que más pronto buscan ayuda médica. Y eso fundamentalmente es un índice de lo mal que se encuentran, que pierden un poco la línea que separa lo que ellos piensan o el placer que ellos sienten con la realidad. Y entonces es cuando buscan ayuda médica. La cocaína, como sabéis, es un psicoestimulante que actúa porque bloquea el transportador de la dopamina y por lo tanto interfiere con los mecanismos de recaptación que tienen las neuronas para poder ahorrar energía y al mismo tiempo para controlar la actividad neuronal. Y por tanto produce un aumento de dopamina increíble en la hendidura sináptica y activa todas las neuronas que vienen después. El consumo de cocaína, entre otras cosas, pues produce un aumento en la actividad motora, produce cambios plásticos
en las neuronas, que no solamente se reducen a que tienen una mayor excitabilidad, sino que también se han visto que tienen las neuronas fundamentalmente del sistema límbico, que es el que constituye el sistema de recompensa. Se ha visto que tienen un mayor número de espinas dendríticas, con lo cual producen cambios plásticos que además son de larga duración y producen cambios también en el sistema límbico y en el sistema de recompensa. Uno de los modelos principales, uno de los modelos animales principales para testar el poder adictivo de una droga es la autoadministración en animales. Se les ponen en unas cajas que están acondicionadas y el ratón o la rata, en este caso, pues va apretando una palanca de tal manera que cada vez que aprieta la palanca recibe una inyección de cocaína y así los animales aprenden a autoadministrarse cocaína. De tal manera que esto es un modelo bastante válido porque es el modelo por excelencia de adicción para testar estos compuestos que pueden servir contra la adicción a determinada droga. Entonces, la vacuna de la que hablábamos antes, yo pienso fundamentalmente que es una buena estrategia para intentar reducir el consumo de cocaína. La vacuna han salido algunos resultados hace poco en la prensa y en la literatura científica que se han probado en adictos a cocaína. Esta vacuna ya había sido probada en los animales de experimentación con la autoadministración y se había visto que en animales funcionaba perfectamente. Entonces, el estudio que se ha hecho en la Universidad de Yale pues no ha dado los resultados que todos esperábamos, que fueran tan expectantes y tan espectaculares como en el modelo animal que habíamos encontrado antes, que les había dicho antes. Parece ser que realmente no ha funcionado como se esperaba porque se han producido en la vacunación un nivel bastante bajo de vacuna o de anticuerpos realmente en el suero de estos drogadictos y por eso, aunque se ha reducido sensiblemente el número de recaídas en los adictos a la cocaína, no ha ocurrido en un 100% de estos pacientes. Aproximadamente el 40% de los sujetos que se sometieron a este estudio, el número total era de 115 o 120 drogadictos que se sometieron a este estudio, la mitad de estos drogadictos, es un estudio desde luego bastante bien hecho porque está hecho con placebo, en comparación con los drogadictos que les habían vacunado en contra de la cocaína. Esta vacuna consiste fundamentalmente en que el organismo produzca una molécula que sea capaz de secuestrar a la cocaína cada vez que la cocaína entra en el cerebro, en el individuo y la incapacita para que la cocaína pase al sistema nervioso central y, por tanto, bloquea los efectos que tiene la cocaína. Esto es la estrategia de la vacunación en contra de la adicción contra la cocaína. Y yo creo fundamentalmente que es una buena estrategia para conseguir disminuir la adicción a cocaína. Simplemente pienso que en este estudio, en este caso en concreto, pues no se han obtenido los niveles adecuados de anticuerpos para que pudiera funcionar en el 100% de los sujetos sometidos a estudio. Como les decía antes, solamente ha funcionado en un 40% de los sujetos y en estos sujetos que ha funcionado se diferían de los que no habían funcionado porque los niveles de anticuerpo en esos sujetos estaban por encima de 40 microgramos por mililitro de sangre. En los que no ha funcionado realmente el nivel de anticuerpos fue bastante menor. Con lo cual esto quiere decir fundamentalmente que la estrategia es buena y que si seguimos trabajando en conseguir vacunas que produzcan un título de anticuerpos mayor, pues puede ser que estemos en el right track y podamos conseguir nuestro objetivo, que es lo que queremos. No obstante, esta
inmunoterapia, que se llamaría así, yo pienso que tampoco debe ser una monoterapia, que sería mejor combinarla con otras terapias, como las terapias psicológicas, para intentar que el individuo en el periodo de abstinencia pues baje su nivel de ansiedad, deje de tener, por ejemplo, manías persecutorias, y tampoco estaría mal combinarlas con otras terapias farmacológicas. Hoy en día, desafortunadamente, no tenemos ninguna terapia farmacológica que sea capaz de producir resultados espectaculares para poder dejar de consumir cocaína. Pues muchísimas gracias, doctora. Hay que seguir con el agua mineral, yo de momento, hasta que no haya remedio. Me anuncian que tenemos al lector Esteller, bienvenido entre nosotros. Doctor. Pues muchas gracias. Acaba de sufrir un accidente de tráfico, esperamos que no sea nada grave. Lo vemos entero, es un alivio. Y te voy a dejar que... Benvingut. Te voy a dejar que tomes asiento, que te relajes, y luego te voy a preguntar por la oncología, que es tu terreno, y te haré una pregunta muy general, la vas preparando, para un poco abrir. Y por favor, aprovecho para pedir a los panelistas que intenten buscar puntos en común para intentar, de algún modo, poner en común lo que cada uno de sus campos específicos tiene y dónde podríamos encontrar intersecciones que enriquecieran el debate científico. ¿Qué podríamos? Son ustedes especialistas mundiales en su campo. ¿De qué podrían hablar ustedes con una cerveza delante del bar y que fuera de ciencia? Busquemos esos que estoy seguro de que nuestra audiencia lo agradecerá. Tengo a mi izquierda al doctor José Regidor, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenido. Especialista en enfermedades neurodegenerativas y, concretamente, experto en Alzheimer. Y, bueno, la pregunta obvia cuando se habla de Alzheimer es ¿dónde está la causa? ¿No? Todavía no lo sabemos. Sí, gracias. Yo me gustaría empezar que hace aproximadamente unos 100 años, Cajal escribió que cuando él estudiaba el cerebro, perseguía en él a las neuronas, las mariposas del alma, como él las llamaba, que tal vez algún día nos desvelaran el secreto de la vida mental. Cajal, y si hablamos de cosas que nos unen, Cajal, como diría el profesor Hitchcock, hizo muy buena investigación y nos dejó un legado extraordinario. Legado extraordinario en el que los estudios del profesor Neher sobre los canales iónicos nos han dado una visión magnífica de cómo esa conexión entre las neuronas, es enviar mensajes de una neurona a otra neurona, podía establecerse mediante un complejo mecanismo de canales iónicos. Una de las cosas, sin embargo, en la que durante muchísimo tiempo se dejó de lado en el estudio del sistema nervioso y del cerebro es el proceso de envejecimiento. Es decir, ¿cómo envejecemos? ¿Cómo envejece el sistema nervioso, que es un sistema que además prácticamente no renueva sus células? Casi las células con las que hemos nacido, evidentemente ahora sabemos que hay generación de nuevas neuronas en determinadas partes del cerebro, pero la mayor parte con las que hemos nacido son con las que nos iremos a la Tierra de nuevo, ¿no? ¿Cómo envejecen? ¿Qué supone ese envejecimiento? ¿Es el envejecimiento un proceso patológico, es una enfermedad o es un proceso natural en todo este sistema? Y en este sentido, lo que tenemos muy claro es que no hay una vacuna contra el envejecimiento, ni hay clínica que lo resuelva, sino que vamos a ir viviendo con la vida que tenemos y con los años que iremos cumpliendo continuadamente. El envejecimiento nos ha empezado a preocupar cuando, primero, cada vez son más las personas viejas que hay en nuestra sociedad. Europa empieza a ser un continente avejentado, pero dentro de Europa, España, de acuerdo con los estudios
poblacionales nos indican que España será el que en poco tiempo, para el año 2050, será el país con mayor proporción de viejos en Europa. ¿Preocupa esto? Yo entiendo que es extraordinariamente preocupante porque hemos desarrollado una sociedad que piensa en el joven, en el adulto, pero nunca ha pensado que va a tener viejos. Y en estos momentos nos vamos encontrando con una sociedad que tiene una proporción de viejos viviendo sanos o en unas condiciones muy buenas de calidad de vida que, sin embargo, no tienen nada que hacer. Y además empiezan a aparecer una serie de enfermedades que se van asociando a esta edad avanzada. Y dentro de estas enfermedades empiezan a aparecer enfermedades degenerativas, fundamentalmente neurodegenerativas. Charo sabrá, lo sabe, el Parkinson es una de estas enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer es otra, tal vez las dos más frecuentes, pero lo que no debe ser cierto es que si viviéramos lo suficiente, como se decía en otro tiempo, todos terminaríamos teniendo Parkinson y Alzheimer, o las dos, y yo creo que eso tampoco es así. Es decir, Parkinson y Alzheimer son dos enfermedades, dos situaciones patológicas completamente diferentes. Bien, ¿cómo el hecho de tener entonces una incidencia tan importante de estas enfermedades degenerativas en edad ya mayor, en viejos, y una prevalencia muy importante? En estos momentos estamos trabajando con cifras de que aproximadamente entre el 20 y el 25% de las personas mayores de 65 años van a tener un deterioro cognitivo que podría ser pues una antesala a una degeneración mayor de enfermedad de Alzheimer, que podemos estar hablando de que un 8 o 9% de la población tiene mayor de 65 años tiene una enfermedad de Alzheimer. Estamos hablando que de España podemos tener alrededor de unos 700.000 personas enfermos de Alzheimer en estos momentos, la mayoría de los cuales, o una parte importante de los cuales, ni siquiera lo sabe y ni siquiera está diagnosticado de esta enfermedad. ¿Cuál es el problema de la enfermedad de Alzheimer en este sentido? Primero, el saber cómo ocurre la enfermedad, que es lo que yo creo que un científico se tiene que preguntar, no por qué, sino cómo ocurre. Y el problema es que tal vez Cajal hoy en día, si estuviera vivo, seguiría persiguiendo sus mariposas, porque todavía nos falta mucho por conocer de cómo funciona el sistema nervioso y de cómo funciona la neurona. Yo creo que la biología celular es extremadamente compleja, que las cosas no son lo simple que nos gustaría que fueran para entender qué es lo que está pasando en nuestro sistema nervioso. Desde la época de aquel discípulo de Kraepelin que se llamaba Alzheimer, que describió por primera vez lo que pasaba en una enferma y que detectó y describió los daños que aparecían en el cerebro, que eran las placas seniles, con un constituyente proteico que era fundamentalmente el beta-amiloide, y luego unos ovillos neurofibrilares que eran los ovillos que ahora conocemos que son de proteína tau. Hay un problema gravísimo para entender qué pasa en la enfermedad de Alzheimer. Primero, saber si estos acúmulos de proteínas que se producen en el propio cerebro se acumulan de una forma anómala. ¿Cómo ocurre? Tiene un problema intrínseco, y es que son glucoproteínas. Y el hecho de que sean glucoproteínas implica una inmensa complejidad en la síntesis, modificación, transporte y modificación de estas proteínas para conformar, en este caso, proteínas que son necesarias, pero que paradójicamente todavía no sabemos cuál es la función fisiológica del beta-amiloide. Solamente pensamos que es la causa de la enfermedad de Alzheimer. Estamos todavía en fases tremendamente tempranas. La mayor parte de la información que tenemos de la enfermedad de Alzheimer se ha obtenido a partir de ratones transgénicos que remedan la enfermedad de Alzheimer hereditaria, en otras palabras, la enfermedad de Alzheimer que sufren una proporción bajísima de la población. Pero no sabemos qué ocurre en la mayor parte de los enfermos de Alzheimer en que esos genes están bien. Y en este sentido tenemos todavía un camino por delante, un recorrido por delante extraordinario para conocer qué es lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer. El hecho evidente es que en estos momentos los fármacos que estamos utilizando son fármacos que vienen de la información disponible hace 20 o 25 años. Y no ha habido nada nuevo que permita desarrollar nuevos fármacos para la enfermedad de Alzheimer. Por tanto, como diríamos en ciencia, tenemos un reto y por tanto hay mucho que trabajar en ese reto.
Adelante, pues. Tenemos también a la izquierda del doctor regidor Andrés Martínez, director de la Fundación EAS, y bueno, un científico que desarrolla su trabajo en un entorno difícil, países en desarrollo. ¿Cómo hacer que toda la investigación médica, la nueva tecnología médica, biomédica, llegue a estas zonas? Allí, porque sigue siendo una desigualdad lacerante, ¿no? ¿Cómo conseguir que al menos en cierta proporción llegue? Sí, un poco preparando esta intervención. A ver, ¿sí? ¿Se oye bien ahora? Sí, sí, no te... Sí. Si no, habla al pirulo. Sí, Vale. ¿Se oye? Bien. Decía que preparando esta intervención, yo me estaba centrando en el título del Campus de Excelencia, donde hablaba de universitarios y empresa frente a los objetivos del milenio. Y ese es un campo en el que la fundación en la que yo trabajo está especialmente dedicada. En las zonas en las que yo trabajo hay poco Parkinson, casi no hay cocainómanos y la gente a veces no llega a tener demencia porque mueren muy jóvenes. Si nos centramos en esos objetivos del milenio relacionados con la salud, de esos 8 objetivos que se desagregan en 18 metas, las relacionadas con la salud dicen que para el año 2015, con referencia al año 2000, deberíamos de reducir en 2/3 la mortalidad infantil. Y las 2 principales causas de mortalidad infantil son las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias agudas. Además, nos dicen que deberíamos de reducir en 3/4 partes la mortalidad materna. Y eso está principalmente relacionado con complicaciones en el parto y complicaciones en el embarazo. Y, por último, otra de las metas está relacionada con empezar a revertir una de las enfermedades más graves en las zonas rurales muy aisladas, que es la malaria. El problema es cómo reducir todo esto en una zona. La mayor parte de esta mortalidad se da en zonas donde no hay carreteras, no hay luz eléctrica, el sistema de atención primaria de salud, que está organizado en centros de salud donde hay médicos y puestos de salud que dependen de esos centros, en esos puestos de salud no hay médico profesional, ni siquiera una enfermera de carrera, hay técnicos de salud, ¿no? A mí me gustaría plantear o contar o poner a discusión un poco una alternativa que desde la Fundación EAS trabajamos para intentar apoyar de alguna manera el desarrollo de estos objetivos del milenio. Nosotros nos centramos principalmente en intentar poner en comunicación a ese técnico aislado con su médico de referencia. Y, por lo tanto, lo que hacemos son telecomunicaciones para salud. Lo que hacemos es intentar mejorar la atención de salud a través del diseño y el uso apropiado de las tecnologías de la información y comunicaciones. Y trabajamos en 3 ámbitos. Uno es el tecnológico. Si decíamos que no había redes de telefonía cableada, no hay telefonía celular, la única solución tradicional era la comunicación vía satélite, cuyos costes de operación no se pueden pagar en estas zonas, pues nosotros hemos trabajado durante años en lograr comunicaciones de voz y de datos a través de sistemas de radio. Conseguimos enviar correos electrónicos a través de radios onda corta, radios VHF, y en los últimos años lo que hemos hecho es modificaciones al protocolo Wi-Fi, que todos conocemos que funciona a distancias cortas, hasta 300 metros, y haciéndole pequeñas modificaciones al protocolo logramos que funcionaran en distancias punto a punto de hasta 100 kilómetros.
Entonces, por ejemplo, montamos la última red que hemos montado en el río Napo, en Perú, saliendo desde la ciudad de Iquitos y llegando hasta la frontera de Ecuador. Montamos una red de 550 kilómetros que va intercomunicando hasta 18 establecimientos de salud, y todos esos establecimientos donde no hay médico quedan comunicados con el hospital de referencia. Trabajamos, por lo tanto, tecnología, pero eso es una herramienta. ¿Qué es lo que queremos hacer al final con esa tecnología? Lo que queremos es, por un lado, mejorar el sistema de vigilancia epidemiológico. Antes los reportes epidemiológicos había que viajar para entregarlos, ahora se envían a través de correo electrónico, la información llega a tiempo, llega sin errores, se puede realimentar a la zona rural. Segundo, mejorar la capacidad diagnóstica de esos establecimientos más aislados, sin médico. ¿Cómo? Simplemente pudiendo consultar cuando tienen una duda. Ahora mismo por telefonía IP, pero para ellos es un teléfono normal y corriente, levantan y pueden preguntar a su médico de referencia. Pero hay veces que ese médico de referencia, por ejemplo, en las infecciones respiratorias agudas, necesita más información. Por ejemplo, necesitaría auscultar a ese paciente. Entonces, hemos trabajado y tenemos un sistema de estetoscopía inalámbrica. O sea, el técnico al cual el médico le está viendo a través de videoconferencia, en esa red wifi sin costes, está viendo dónde el técnico coloca el estetoscopio. Y los sonidos de ese estetoscopio entran al ordenador y por un software de voz sobre IP, como el Skype, por ejemplo, envía esos sonidos respiratorios y cardíacos a su médico de referencia. Y él entonces le podrá decir si eso es una bronquitis o es una neumonía. Si es una bronquitis, le dirá qué medicación darle, y si es una neumonía, le dirá transfiéreme ese paciente. Nuestro objetivo principal es ahorrar transferencias urgentes, porque en estas zonas rurales esas transferencias se hacen en motores fuera borda o en avionetas, porque no hay carreteras, y los costes son altísimos. Esos ahorros son lo único que amortiza la infraestructura de telecomunicación que montamos. Pero el siguiente objetivo es, si no logramos evitar esa transferencia, al menos coordinémosla mejor y tardemos menos tiempo en hacerla. De nuevo, gracias a los sistemas de telecomunicación, logramos reducir un 60% ese tiempo de transferencia de pacientes urgentes. En una videoconferencia que tuve el jueves con esta red del Napo en Perú, el coordinador médico de toda la microred de salud me decía: desde que están instalados estos sistemas no hemos tenido ninguna muerte materna. Os vengo a contar un tema totalmente distinto al que estábamos viendo. Uno de nuestros esfuerzos ha sido cambiar la mentalidad de los investigadores de universidades de países en desarrollo, que estaban poniendo el foco en los mismos problemas que los científicos de los países desarrollados, y que con solo volver la cabeza atrás se daban cuenta de que tenían problemas reales de su sociedad que ellos mismos podrían solucionar mejor que nadie. Yo creo que todos los científicos de aquí estarían de acuerdo en decir que el primer paso para un gran invento o una gran innovación es conocer muy bien el problema. Y esa era la única ventaja que tenían ellos respecto a los científicos de los países en desarrollo. Muy bien. Gracias, José Antonio López Guerrero, de la Autónoma de Madrid. Que una pregunta, abrimos fuego con él con una pregunta muy concisa y muy científica. Entre los factores de riesgo de las enfermedades neurodegenerativas, ¿puede haber virus? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Como soy uno de los últimos en hablar, ya puedo decir que está siendo para mí un verdadero honor compartir este panel con algunas de las mejores espadas mundiales en cada uno de los temas que se están tratando. Y quería comentar que en mi dualidad, no onda corpúsculo, sino en mi dualidad profesor universitario, científico y también director de Cultura Científica de la Universidad Autónoma de Madrid, estoy repartido en 3 jornadas a tiempo completo en lo que sería un trabajo de investigación, en este caso ya actualmente en neurovirología, y también en una tarea importante de divulgación científica que creo que debe ser algo inherente a la investigación. ¿Cómo llegué? En primer lugar, antes de contestar esa pregunta, puesto que ya de alguna forma ya se ha contestado previamente al decir que todavía se desconocen los factores etiológicos. Pero creí que nos ibas a dar una noticia aquí. Sí, un titular. Sí, sé cuál es la etiología de la esclerosis múltiple, que es el campo en el que actualmente
más o menos intento moverme. No, efectivamente, se ha comentado cuando Francis Crick, hace ya unos años, pegó un grito en el pub Eagle, en Inglaterra, diciendo que había descubierto la molécula de la vida. Poco después le dieron el premio Nobel por eso. Él creyó que ya había concluido su investigación en biología molecular, disparando ese campo tan fructífero, y decidió cambiar porque quiso descubrir algo más en su vida, me imagino que buscando un segundo premio Nobel, y se fue al Instituto Salk en San Diego a estudiar en neurobiología, creyendo que el siguiente paso, por supuesto, iba a ser tan inminente como el de descubrir el ADN como molécula de la vida, que iba a ser el descubrir el mecanismo de funcionamiento del cerebro. Murió hace un par de años sin alcanzar su objetivo y seguramente, aunque hubiera vivido otra vida, no lo habría alcanzado, porque los mecanismos moleculares de comunicación inter e intracelular, aunque ya nos han comentado al principio de estas charlas cómo hay comunicación por canales iónicos entre unas neuronas y otra, pero el mecanismo final de comunicación inter e intracelular dentro del cerebro, dentro de todas las células, que se habla de neurona, cuando se habla de cerebro se habla de neurona como si fuera la célula mayoritaria o la célula principal, pero hay que indicar que hay otras células en el cerebro, que son las células de glía, que realmente son tanto o más importantes que las neuronas, porque son las que alimentan, las que protegen, y, entre otras cosas, son 10 veces más numerosas en el cerebro humano que las propias neuronas. Y la comunicación entre estas células, en mi campo concreto, son los oligodendrocitos, y las neuronas en el sistema nervioso central, o las llamadas células de Schwann, y en el sistema periférico, todavía dista mucho de despejarse. Por lo tanto, como también acaban de comentar, el primer paso para intentar descubrir algo es saber hacerse la pregunta correcta, formularse el problema correcto. Y en el caso de las enfermedades, en este caso neurodegenerativas, se ha hablado de Parkinson, se ha hablado de Alzheimer, que también tuve la oportunidad de estar en el grupo del profesor Valdivieso, en el Centro de Biología Molecular, intentando elaborar animales transgénicos para intentar humanizar el problema del Alzheimer en modelos en ratones. Y también se ha hablado, bueno, pues en este caso, como digo, la infección de oligodendrocitos, la degeneración de oligodendrocitos puede conducir de alguna forma a una enfermedad también neurodegenerativa, que puede ser crónica o degenerativa paulatina, como es la esclerosis múltiple. ¿Cuál es la causa de la etiología de estas enfermedades? Como digo, ya se ha comentado. Hay un porcentaje pequeño de las demencias, en este caso presenil, de un Alzheimer familiar, de un Alzheimer que no es el Alzheimer que todos conocemos, sino que se produce a unas edades bastante más tempranas que el Alzheimer, la demencia senil que todos conocemos de nuestros ancianos. Ahí parece ser que está bastante claro que pequeñas mutaciones puntuales, concretas, en genes concretos, puntuales, son capaces de desarrollar todo el evento conocido, las marcas del Alzheimer, como las placas amiloides o unos ovillos especiales neuronales y demás. Eso más o menos se sabe. Luego está el Alzheimer del 90% largo de nuestros mayores, que se habla de muchos factores. Se habla de factores ambientales, se hablaba incluso de trabajar en minas de aluminio, ser mujer sería un factor aparentemente de riesgo, traumatismo, una serie de factores que más o menos todos podemos conocer. Y también se habla de factores genéticos. Se sabe que hay genes bastante implicados en producir un factor de riesgo en desarrollo de la neurodegeneración, como puede ser el gen ApoE, un transportador de lípidos, que se ha visto por estudios casi estadísticos y en muchos casos cogido por los pelos. Se ha visto también actualmente, hace un par de semanas, acaban de publicarse en varios artículos, en Nature Genetic, en alguna de las mejores revistas científicas del mundo,
que haciendo un estudio, un screening, un estudio que analiza un gran número de genes, han vuelto a localizar un número pequeño de genes implicados también, posiblemente implicados en la protección de daño cerebral y tal. Por lo tanto, daños en estos genes, al parecer, serían factor de riesgo en el Alzheimer. Eso también se ha visto, pero ninguno de estos... Se habla que el conjunto de estos genes representa más o menos el 25% del riesgo de padecer Alzheimer, el 25% de causal. Por lo tanto, estamos ante un 75% causal en la enfermedad de Alzheimer que sigue sin conocerse. Bueno, pues una intrépida científica, que desde luego no es la corriente mayoritaria de investigación actual, Ruth Izaki, de Manchester, cree haber encontrado un factor importante de riesgo y da miedo decirlo porque es un factor muy frecuente en la sociedad, como es el virus herpes. La familia Herpesviridae ha sido implicada en procesos neurodegenerativos y, bueno, pues Ruth especula con la posibilidad de que herpes pueda estar implicado en Alzheimer. Puesto que tenemos aquí expertos en Alzheimer, voy a hacer un pequeño giro hacia otra en neurodegeneración, en este caso en la esclerosis múltiple, porque en nuestra investigación actual también se ha visto que varios miembros de la familia, de esta familia numerosa, de la familia de los herpes, que tenemos hasta 9 especies de herpes que producen enfermedades en humanos, la varicela, el herpes 1, el genital, el Epstein-Barr, pues algunos de estos herpes ya se han implicado también en esclerosis múltiple. Como digo, estudios preliminares, estudios genéticos, estudios estadísticos, estudios, en cualquier caso, todavía muy controvertidos. Y uno de esos virus es el herpes simplex tipo 1, que es un herpes que, como dice Ruth, tener un virus toda tu vida, el 90% de la población, toda tu vida en el cerebro, nada bueno parece presagiar. Entonces, desde luego, nuestra línea de investigación actual, que no es decir que es la causa etiológica de esclerosis múltiple o de degeneración, pero desde luego sí parece que podría haber una causa vírica como factor de riesgo, como un factor de riesgo más importante, menos importante que otro. Eso es lo que habría que determinar en este caso, pues en la esclerosis múltiple, pero vamos, en cualquier caso, en muchos procesos neurodegenerativos, porque, insisto, a día de hoy no se conoce ninguna causa inicial, ningún agente etiológico de ninguna enfermedad, o básicamente de ninguna enfermedad neurodegenerativa, así como tampoco se conoce ningún agente etiológico de ninguna enfermedad autoinmune. Muchas gracias. Y bueno, tenemos aquí otro gran especialista mundial en la madre de todas las enfermedades, si me permitís la licencia poética, sería el cáncer, el doctor Manuel Esteller del Centro Nacional de Investigación Oncológica. ¿Qué noticia esperas, doctor? ¿Qué noticia esperas ver publicada? Esperas con los dedos cruzados, pero con esperanza real, o sea, con realismo, sobre tu área. Sí, perdón. Toma. Sí, este funciona. Hoy ha habido una buena noticia. Si vemos el diario hoy mismo, vemos que la mortalidad por cáncer en la Unión Europea ha bajado otra vez. Está publicado a día de hoy. Está bajando aproximadamente desde el año 95. Estamos al 2009 y va bajando desde hace muchos años. Es una buena noticia. La noticia que preguntabas es: un día veré en la portada "se cura el cáncer". Esa es otra noticia distinta. No tenemos una penicilina del cáncer. No la tenemos porque el cáncer es una enfermedad causada por muchos agentes. Al principio se pensaba que todo el cáncer era vírico. Estados Unidos construyó centros de investigación sobre estudiar a los virus como causas del cáncer. Después se pensó que el cáncer solo era genético, que los oncogenes en los años 80 iban a explicarlo todo. Ahora lo que hacemos nosotros es que el cáncer debe ser un componente epigenético, de regulación del genoma. Y seguro que el cáncer es una mezcla de 3 conceptos. Conceptos de agentes patológicos, patógenos, como virus, como bacterias, en el cáncer de estómago, como agentes genéticos y agentes epigenéticos. Seguro que es una combinación de esos 3 agentes y de alguno más que seguro que se nos escapa. Decir que aquí hay una relación con otros ponentes, evidentemente, porque sabemos que alteraciones de la ubiquitina alteran los patrones de expresión de los genes. Y eso está alterado en patologías humanas.
y también la expresión de los genes, por ejemplo, regulando unas proteínas que se llaman histonas, que regulan el genoma humano. Nosotros lo que hacemos en nuestro campo es demostrar que el cáncer es una enfermedad genética, diríamos poligenética, lo es, pero también es una enfermedad epigenética. La epigenética sería esta regulación del genoma, ¿no? Decimos que la genética es el hardware, la epigenética es el software que introducimos aquí para explicarlo. Y ejemplos de esto tenemos los animales clonados. Cuando clonamos un animal, ese ADN es el idéntico al animal inicial, pero el animal originado, es distinto. Es distinto porque sus genes son los mismos, pero la regulación de esos genes es distinta. Porque la vida deja unas marcas químicas, nada etéreas, marcas químicas en nuestro genoma que nos provocan ser de una forma u otra, que tengamos enfermedades u otras. Otro ejemplo serían los gemelos monocigóticos. Esta gente son clones naturales, su ADN es el mismo, deberían ser idénticos. Y si no lo son, es porque su epigenética es distinta. Las mutaciones químicas que sufren, que son químicas como la metilación del ADN, un grupo químico metilo aquí, la modificación de las histonas. El ADN no es una línea, no es doble cadena pura de Crick, de Watson y Crick, sino que tiene una estructura tridimensional para que quepa en la célula. Una célula tiene un ADN de 2 metros, que no cabe, evidentemente, en una célula muy pequeñita. Para que quepa, ha de enrollarse en 3 dimensiones, ha de unas bolas, como un collar de perlas, y esas bolas están formadas por histonas. Son unas proteínas que, si están comprimidas, no permiten la expresión, si están relajadas, permiten la expresión genética. Entonces, eso es alterado en cáncer, las histonas, la metilación del ADN, etc. Y lo interesante es que hay fármacos que revierten esos procesos. Solo hay 4 fármacos epigenéticos aprobados por autoridades sanitarias para tratar leucemias y linfomas, que lo que hacen es, pueden decir, reprogramar la célula. Una célula que está alterada, que no entiende bien las señales que le llegan, que hace malas señales, es decir, que tiene como un virus informático, se mete un antivirus informático. Y está aprobado el tratamiento de leucemias y linfomas. Decir que estos mecanismos epigenéticos que hemos empezado a descubrir en el cáncer van a ser aplicables para todas las patologías. Hemos publicado el mes pasado en Lancet Neurology, por ejemplo, que muchas enfermedades neurodegenerativas tienen alteraciones epigenéticas muy importantes. Y como no sabemos las causas de esas enfermedades neurodegenerativas, quizá en ellas también sean muy importantes las causas epigenéticas. Y como hay fármacos, pues vale la pena como mínimo probar esos fármacos en modelos murinos, modelos de ratón, y para después empezar a estudiar otros. Por tanto, de forma resumida, simplemente decir que los virus, por ejemplo, que hablábamos de los virus, ¿no? Muchísima gente está infectada por virus, pero solo unos pocos tienen la enfermedad. Si hablamos del virus del papiloma humano, pues hay muchísimos chicos y chicas infectados a una edad y esa enfermedad no progresa, se resuelve a sí misma. ¿Por qué se resuelve? Porque ese virus tiene un cambio epigenético que lo hace regresar también. Si tú miras el genoma del virus no cambia, pero cómo se regulan esos genes en el virus cambia mucho. En los portadores sanos y aquellos que tienen la enfermedad, por poner un ejemplo. Por tanto, simplemente me gustaría resumir en parte esta introducción mía diciendo que en el caso del cáncer, estas enfermedades son enfermedades poligenéticas seguro, pero son enfermedades epigenéticas seguro y enfermedades evidentemente ambientales pues también. Y es esa combinación la que las hace enfermedades a veces difíciles de tratar verdaderamente. Muchísimas gracias. La verdad es que no se me ocurre otra consulta, 2 premios Nobel y varios que lo serán, sin duda, que no se me ocurre otra consulta más privilegiada para vosotros, para ustedes, de poder hacer preguntas a tan distinguido panel. Sabéis que podéis pasar una tarjetita con vuestras preguntas, ya sea ad hominem, a cualquiera de los especialistas, o general. You can throw the question and Puede formular la pregunta y cualquiera va a responder, o por lo contrario puede hacer la pregunta para todos ad hominem. Y vamos a empezar la segunda ronda de intervenciones, como se había traducido antes de que el orador lo volviese a decir en castellano. I would love to listen
Me encantaría escuchar lo que dicen los científicos tan importantes sobre el tema. Por favor, doctor. Bueno, permítaseme hacer un comentario sobre lo que ya se ha expresado sobre las enfermedades degenerativas, lo expresado por los oradores que me han precedido. Y desde el punto de vista de la investigación básica, yo quiero resumirlo en dos pasos, dos planteamientos. Yo creo que desde mi punto de vista hay malas noticias, pero también hay buenas. Las malas noticias son que, por supuesto, comprender el cerebro es una tarea muy difícil, eso es cierto. Por otra parte, en la década de los 90 fueron declaradas por el Congreso norteamericano como la década del cerebro. Esperaban ellos que al final de la década de los 90 se conocería más y no tuvo lugar. Necesitaríamos un siglo más para comprender a fondo lo que pasa en el cerebro. Sería difícil el curar ciertas enfermedades mentales. Las buenas noticias ahora, por otra parte, son que, en particular, las enfermedades degenerativas, es así. Ahí esas ocurren a nivel celular y podría ser suficiente el comprender la biología celular, la de la neurona, que está mucho más circunscrita que el problema de la comprensión del cerebro como un todo. Podría ser suficiente comprender la inmunología de las células o de las neurocélulas. Podría ser suficiente comprender algunos aspectos de la regulación celular y de la degradación proteica para poder tener una idea sobre la degeneración. Y estas son las buenas noticias en el sentido de que es mucho más focalizado el problema, más que el problema grande de comprender el cerebro como un todo. Muchísimas gracias. Del doctor. Aquí a la izquierda, aquí a la derecha. Por favor, doctor Carballo. La presentación de Martínez en cuanto a los retos de los MDGs, mortalidad materna y mortalidad infantil. Siguiendo la discusión de esta mañana, en la cual yo sentí que había una cierta culpabilización de las compañías farmacéuticas, también creo que cuando se discute toda esta cuestión de los MDGs, los retos de desarrollo, hay un sentimiento que los países, vamos a decir, desarrollados, ricos, tienen también una cierta culpabilidad. Creo que es importante reconocer que muchos de los países que tienen una mortalidad infantil y materna alta, altísima, no son países sumamente pobres. Son países que desafortunadamente no han sabido bien utilizar los recursos que tienen. Son países con escuelas de medicina muy buenas. Ghana, Nigeria, Kenia, Tanzania, Uganda, por ejemplo. Así que yo creo que en toda esta discusión de cómo llegar a esos retos, lo que se necesita no es solamente una inversión en el desarrollo médico o en el campo sanitario, sino en el campo político. Yo creo que en estos países hay, y ahora voy a ser muy cínico, a niveles altos, no hay ese deseo político que se necesita para una inversión nacional en lo que es el desarrollo de salud a nivel nacional. Y con eso no quiero decir que no falten recursos, pero son países que desafortunadamente producen y exportan una cantidad enorme de los mejores médicos reclutados por Europa y los Estados Unidos y enfermeras. Son países en los cuales hay unos conocimientos científicos muy buenos. Yo creo que debemos de trabajar mucho más a nivel político, al mismo tiempo que a nivel de desarrollo de asistencia internacional. Muy buena observación. Aquí les recuerdo, ahora me pasan mientras interviene el doctor, voy a coger vuestras preguntas a la consulta que tenemos hoy aquí de privilegio. Bueno, como por favor. Bien dices, no son países
necesariamente pobres, pero sí necesariamente desiguales. Hay una desigualdad interna muy grande y es lo que desde el punto de vista político hay que intentar revertir. Lo que pasa es que desde el mundo de la ciencia, yo soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, en la Fundación EAS en la que trabajo hay varias universidades españolas, la Universidad Politécnica de Madrid, la Rey Juan Carlos, universidades peruanas, la Universidad Católica del Perú, colombianas, la Universidad del Cauca. En el mundo científico tendemos a buscar soluciones a los problemas del primer mundo. Os aseguro que es difícil publicar un artículo donde los resultados de investigación son aplicables solo a los países en desarrollo y no son aplicables a los países desarrollados. Estos profesores de esas universidades del sur están enfocados a buscar las mismas soluciones que nosotros, cuando si los problemas no son los mismos, las soluciones no pueden serlo. Entonces, lo único que reclamo desde el colectivo científico y, por ejemplo, en el nuevo borrador de la Ley de Ciencia Española, por primera vez va a aparecer, es un ítem en el que los científicos españoles vamos a poder investigar buscando soluciones que no son aplicables en Europa, sino que son aplicables en países en desarrollo. Entonces, es la primera vez que esto va a ocurrir. Ha habido una buena coordinación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Ciencia y Tecnología y creo que es una oportunidad para llevarlo adelante. Muy bien. Os ruego ahora ya brevedad en las exposiciones porque hay preguntas del público. Sí. Algunos estamos como locos esperando a que salga la ley de la ciencia y adelante. Y mientras tanto, ya que se toca el tema de la financiación, hay que resaltar que, y como firmante del manifiesto en contra del recorte presupuestario que el Ministerio amenaza, que mascara, no está muy claro, pero lo que está claro es que actualmente el Ministerio, y me imagino que por ello el Gobierno, no está apostando por echarle leña al único motor que es capaz de sacar a un país de la crisis, como así dijo Ángel Gabilondo, que actualmente es ministro, por cierto, de Educación, que es la investigación. Se está produciendo unos recortes muy importantes en investigación. No se sabe muy bien qué porcentaje hay porque las cifras bailan, no se sabe si son dineros estructurales o dineros para proyectos. En cualquier caso, mientras quienes tienen que alimentar esa caldera de progreso no se dé cuenta que hasta los países que están detrás de nosotros, en teoría, la Unión Europea, como podría ser Grecia, han reducido dinero de otros presupuestos para potenciar la investigación. Mientras eso no ocurra, desde luego, de ese tan recortado presupuesto para investigación, aún así intentar obtener dinero para ampliar en ayudas internacionales lo veo complicado. Y esto ha sido, esto no lo digo yo, lo ha dicho una edición en el Nature de hace un par de semanas, que seguramente incluso nuestros invitados extranjeros han podido leerlo en ese sentido. Muy bien, a partir de 2 minutos en cada intervención, así habrá. Dime. Perdón. Doctor. Yo quería decir algo, si se me permite, y yo creo que estamos hablando de las direcciones hacia el futuro en la sesión, y estamos hablando de genética, y aquí habla de perspectivas del futuro, y yo pienso que sí podemos ser optimistas mirando hacia el futuro, quizás no el año que viene ni dentro de 2, sino las perspectivas del futuro, como dice el título de la sesión 3, porque las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer o el Parkinson se deben a la acumulación de proteínas anómalas que se van acumulando, sí. Y entonces las proteínas anómalas se forman porque están dañadas, son anómalas, y estamos viendo cuáles son estos daños. Una vez que están dañadas, hay varias cosas que pueden tener lugar. Algunas de las proteínas anómalas se hacen agregados, otras proteínas no forman agregados, pero entonces puede ser que sean aún más dañinas porque entonces compiten con las normales, con el trabajo que ellas hacen, y tienen también proteínas anómalas
que se convierten como en fibras amiloides que están ahí en la célula o fuera y que pueden dañar y mucho. Si comprendemos más qué pasa con esto y por qué se forman, entonces podemos prevenir, impedir la formación. Pero si comprendemos cómo hacer frente a la situación de que una proteína anómala se pueda degradar por el sistema de ubiquitina, podríamos entonces generar la destrucción de las proteínas anómalas. Podemos intentar también con otras proteínas que se llaman las chaperonas moleculares, que tienen por lo tanto que llevarlas a la forma o al camino adecuado. Son las que les acompañan. Podemos manipular a la chaperona. Es como pasa a largo plazo y podemos ser optimistas a largo plazo en cuanto a las perspectivas del futuro de las enfermedades neurodegenerativas. Llevará tiempo, pero quiero que a fin de cuentas vamos a llegar. Ese era mi comentario positivo sobre las perspectivas de futuro y quería decirlo, mucha esperanza. Mi pregunta para el doctor Carballo. ¿Podemos realmente las universidades, independientemente de los problemas financieros que tenemos, a mí me gustaría que lo que se ha dicho aquí de la ley de la ciencia saliera? Yo como rector lo llevo escuchando ya algunos años y todavía seguimos esperando la ley de la ciencia, pero bueno, esperemos que salga algún día. Pero ¿crees que desde las universidades que tenemos en algunos casos intereses en hacer esta cooperación internacional al desarrollo, podemos verdaderamente influir en la parte política o tendríamos que ir juntos con alguien más? Bueno, mire, yo creo que hay universidades aquí en España que podrían y deberían trabajar mucho más cercanamente con universidades, por ejemplo, en África y en América Latina, desarrollando centros de excelencia en estos países. Con lo que dije antes, yo no quería dar la impresión que no se necesita una cierta... No quiero utilizar la palabra ayuda, sino colaboración con países en desarrollo. Y yo creo que el reto para el futuro, y soy optimista como yo aquí, el reto es de elaborar programas conjuntamente con universidades africanas y latinoamericanas en cuanto a lo que acababa de decir, cuáles son los problemas de estos países, identificarlos y desarrollar programas de investigación y desarrollo aplicada a la realidad de ellos, no a una realidad que nosotros hayamos percibido nosotros desde aquí en Europa, que muchas veces no son la realidad. Yo creo que, por ejemplo, en cuanto a la mortalidad materna, históricamente, ¿cómo y por qué cayeron las tasas de mortalidad materna en Europa? No fue a través de la medicina, ni de médicos. Fue a través de enfermeras parteras, con un conocimiento que no era demasiado especializado. Pero fue una inversión grande que se hizo a nivel de los países, un deseo político de invertir en ese campo. Eso sería sumamente posible en países africanos. Y yo creo que las universidades españolas podrían y deberían de trabajar mucho más en ese campo de formación, trabajando levantando políticas sanitarias conjuntamente con esos países y aplicando hasta cierto punto los conocimientos que tenemos, pero que tienen ellos también. Las parteras empíricas de América Latina, donde yo he trabajado mucho, son señoras que conocen muy bien lo que se debe de hacer. Lo que necesitan son recursos, un apoyo a nivel de Ministerios de Sanidad. Y eso yo creo que desde aquí se podría hacer mucho para empujar
un levantamiento de ese deseo político y al mismo tiempo levantar programas de investigación aplicadas, apropiadas y con un apoyo administrativo, financiero. Yo creo que para mí el futuro del desarrollo científico y el desarrollo sanitario queda con un trabajo conjunto entre las universidades europeas y las universidades en países africanos y de América Latina. No hablo de otras partes del mundo porque ya se está haciendo. Pero en África y en América Latina hay mucho que hacer y mucho que las universidades aquí deben y pueden hacer. All right. Final lap. Finalmente, la recta final. Tenemos preguntas del público. Una para Andrés Martínez. ¿Ve viable utilizar las mismas técnicas, supongo, hay más preguntas, de las que hablaba para países en desarrollo, en zonas rurales de España? Te ruego 2 minutitos, así habrá espacio para más. Sí, bueno, lo que es el concepto de servicios, teleestetoscopía, telemicroscopía, teleecografía, para reducción de costes, mejoramiento de agendas de especialistas, etcétera, sí. Desde el punto de vista tecnológico, de esa modificación del wifi para larga distancia y crear redes con menores costes, no, porque la legislación española es más restrictiva que la legislación norteamericana en el uso de potencias de wifi, con lo cual aquí no podríamos lograr esas largas distancias. La respuesta Muchas gracias. Pregunta también a Dominem, en este caso ad feminem, para Rosario Monatalla. La cocaína es una droga social. ¿Puede tratarse su adicción obviando? O sea, la cocaína puede tener un tratamiento de enfermedad obviando su condición de droga social. La cocainomanía, supongo. Sí. Bueno, yo creo que eso... ¿Se oye bien o no? Sí, perfectamente. Sí. El individuo es social por excelencia. Entonces, obviando la sociedad del individuo, si le quitas la sociedad al individuo, deja de ser individuo como tal. Entonces, efectivamente, sí, si podemos ser capaces de quitarle la sociabilidad, pues a lo mejor podríamos reducir la adicción a la droga, en concreto a la cocaína. De cualquier manera, una vez que el individuo ya se ha hecho adicto, no creo que influya demasiado para su adicción, porque ya tiene un condicionamiento personal, un condicionamiento en el sistema nervioso central, que le obliga, de alguna manera le obliga a seguir tomando esa droga. Y desde luego hay características en la personalidad de los individuos que los hacen más vulnerables al consumo de la cocaína. Y hace poco se publicó en la revista Science por un grupo de Inglaterra, por el grupo de Barry Everett, que había tractos o que había determinadas características de la personalidad, como es la impulsividad. Ellos vieron que en ratas que tenían un alto índice de impulsividad, tenían también un alto índice de consumir la droga, de autoadministrarse. En esas ratas era muchísimo más fácil que se autoadministraran cocaína. Entonces, hasta cierto punto la sociedad influye, pero una vez que se ha saltado la barrera del uso voluntario al uso compulsivo de cualquier droga, y en concreto la cocaína, creo ya que es que la sociedad ahí no influiría tanto para dejar la adicción. El individuo necesitaría, es más, el individuo necesitaría proponérselo, bien por cuestiones familiares, bien por cuestiones personales, y además de una ayuda médica y con la farmacoterapia, para realmente poder dejar de consumir la droga. Para los cocainómanos es especialmente difícil, puesto que el sistema límbico, bueno, pues en el momento que pasan por algún lugar donde han tomado la droga, por ejemplo, pues les provoca un alto índice de recaídas, simplemente el pasar por ese lugar.
Y no ocurre así, por ejemplo, con otras adicciones, como las adicciones con la heroína o con la morfina, en el que la abstinencia física, pues una vez que se ha pasado la abstinencia física, es mucho más fácil no volver a recaer. Muy bien, gracias. Tenemos 2 preguntas más. Luego cerraremos el panel. Os pido a cada uno de vosotros 2 minutitos de despedida y tal vez un mensaje final que nos pueda inspirar para volver a casa un poco más conciliados con lo humano y lo médico. La pregunta, Dominen, para el doctor Carballo, por favor, 2 minutitos. ¿Por qué cree que el proceso de adquisición de los retrovirales para el VIH se caracterizó por su lentitud? Es una pregunta conspirativa, diría yo. Yo no creo que fue lento. Yo creo que fue sumamente acelerado. A través de algunos 8 años se levantaron estos retrovirales. No, yo creo que el campo de SIDA ha visto a través de un empuje político, de unos intereses de stakeholders, como se dice, ha visto un progreso enorme, cosa que no se ha visto, por ejemplo, en el campo de tuberculosis, hepatitis, enfermedades casi olvidadas hoy en día. Así que yo no creo que ha sido un proceso lento, no, al contrario. No puede ser más categórico. La última pregunta no tiene destinatario, la pongo para quien la quiera responder. ¿Qué avances hay en las enfermedades mentales químicas como las bipolares, la esquizofrenia? ¿Alguno de vosotros quiere? La respuesta viene del cielo. ¿Alguno? Sí, el que queráis. Bueno, no siendo especialista en el tema, pero sí preocupado por lo que pasa en el cerebro, lo que sí creo es que toda la enfermedad mental, toda la enfermedad que tiene que ver, tiene como sustrato el sistema nervioso, en este caso el cerebro, evidentemente yo no le llamaría química, porque el cerebro no es solo química, es un complejo físico, químico, biológico, en su conjunto y biológico desde el punto de vista global. Por tanto, lo que sí se está avanzando mucho es en conocer los sustratos que están detrás de estas enfermedades. Y esto es muy importante porque cada vez los tratamientos son más específicos, son más certeros, tienen menos efectos secundarios, etc. Lo cual no quiere decir que, como en las enfermedades neurodegenerativas, todavía estamos lejos de pensar en el curamiento. Y si el moderador me lo permite, ya hago uso de mis 2 minutos finales. En todas estas cosas, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, incluso el SIDA, etcétera, con mucha frecuencia prestamos la atención que merece la enfermedad, pero sin embargo no le prestamos prácticamente ninguna atención al enfermo, a la persona que la está sufriendo. Y en estos momentos yo creo que es importantísimo, sobre todo en enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, donde el enfermo pierde una de las capacidades más importantes del ser humano, que es poderse comunicar con la palabra. Y en este sentido, las necesidades que se tienen, en ocasiones cometemos el gravísimo error de suplirlas con medicación completamente inapropiada, completamente inadecuada, que solo sirve para agravar más incluso el cuadro en el que se encuentra el propio enfermo. Por tanto, yo ya hago un llamamiento a que cuando estemos delante de una enfermedad tenemos que trabajar, científicamente tenemos que trabajar con la enfermedad, pero no podemos olvidar nunca que hay un enfermo, en la mayoría de los casos, frágil y desvalido. Y tenemos también la obligación de hacer fuerza para estar con ellos, trabajar con ellos y hacer que su calidad de vida y su dignidad como persona, pues intentemos que no se pierda a lo largo de su tragedia. Muy bien, doctor López Guerrero, va a abrir usted el turno esta vez, porque vamos a ir al revés, para cerrar ya y despedirnos uno por uno, 2 minutitos. Pues de alguna forma, con lo que se acaba de comentar, bueno, creo que fue Karl Wimmer, virólogo que trabajaba con polio, quien dijo que los receptores de un virus en la célula eran proporcionales al número de dólares que se invertían en la investigación.
Por lo tanto, si queremos descubrir realmente el origen de las enfermedades, porque hasta que no se haga, hasta que no encontremos el proceso molecular etiológico de cualquier enfermedad neurodegenerativa o autoinmune, tan conocida como la diabetes, por ejemplo, solamente podremos centrarnos en tratamientos paliativos que son necesarios e importantes, pero desde luego difícilmente pueden ser definitivos ante estas enfermedades. Por lo tanto, el mensaje, que no sé si es positivo, es realmente un mensaje de petición, de echarle más madera a la investigación española, porque incluso en momentos de crisis, si algo puede sacarnos de ella, son dos factores: la investigación y su difusión social. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve. Un poco en este camino que siempre recorro entre países en desarrollo y países desarrollados, me gustaría que en un campo en el que yo trabajo, que es la telemedicina, no se siguiera dando esa paradoja de tener una solución en busca de un problema en un país en desarrollo, sino que colaboremos o cooperemos, como hablabas tú, en el conocimiento de los problemas y le busquemos soluciones. ¿Quieres repetir, rector? Tú mismo. Doctora. Bueno, yo quería terminar también con algo de sentido positivo. Realmente, aunque los estudios de esta vacuna contra la cocaína han sido un poco decepcionantes, quería contarles también muy brevemente que hay otros estudios también en fase clínica 2 que realmente son bastante prometedores, aunque los resultados todavía no se han publicado. Y esto es con una molécula que es un mucolítico, que es la N-acetilcisteína, que se utiliza para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y realmente en modelos animales ha dado un resultado espectacular, no solamente porque bloquea la autoadministración de cocaína, sino también porque revierte todos los cambios plásticos que ocurren en el cerebro. Y la N-acetilcisteína realmente no necesita más presentación. Es un mucolítico que se da incluso a los niños. ¿Un mucolítico para los mocos? Un mucolítico, es un ¿Y mucolítico. eso te quita las ganas de meterte coca? Sí, te quita las ganas de meterte coca y además te noticia, quita... ¿eh? Claro, o sea, realmente, pero estos resultados todavía no se han publicado de los estudios en fase clínica 2. Todos los estudios que se han realizado en los modelos animales son espectaculares y están publicados en la literatura, en Science, en Nature Neuroscience, en Euro Neuroscience, en Neuron. Son de un grupo fundamentalmente de Peter Kalivas, de un grupo de la Universidad del Sur de Carolina, en Charleston. Pues buenas noticias. Dr. Herscom, it's your turn. Yes. Sí, yo estoy seguro. Bueno, ¿cuál era su pregunta? No, nosotros pensaba que tenía usted... Estamos traduciendo todo el tiempo. ¿Será que el orador no tenía los auriculares? Simplemente le digo que diga sus palabras de despedida en una forma positiva y por favor que alguien verifique si llega el canal de inglés porque los intérpretes están traduciendo desde siempre. Bueno, vamos a ver, por favor. Realmente, si miramos hacia atrás, quizás podamos echar una ojeada también al futuro, mirando primero hacia atrás, remontándonos 30 años atrás. La medicina ha progresado mucho, muchísimo. Y ciertamente podemos verlo en cuanto a la esperanza de vida, que ha aumentado desde 70 hasta los 80 como media, fundamentalmente, y yo espero que estemos todos por encima de esa media, y es porque ha habido hitos importantes en medicina. La prevención es muy importante, la medicina centrada en la prevención, así como muy buenos ensayos clínicos, mejores ensayos y mejores fármacos hay ahora que controlan la hipertensión, que buscan, son fármacos hipolipemiantes también, controlando el colesterol, los hábitos de vida, el dejar de fumar, el hacer ejercicio, el mantener una vida activa, establece una gran diferencia. Y quizás la evolución más importante en la medicina es la evolución tecnológica, desde hace 30 años hasta ahora, ha sido no solamente en la tecnología de la información, sino en imagen de resonancia magnética y en otros que establecen un enorme cambio en
el diagnóstico médico, el tratamiento médico. Si nosotros estamos mirando hacia el futuro, basándonos en el pasado, todo se debe a la investigación básica. Toda la investigación aplicada surgió en base a la investigación básica primero, una investigación básica que tuvo lugar, y podemos extrapolar y mirar hacia el futuro y decir que aumentará la esperanza de vida aún más, y podremos decir también que la sociedad tendrá que hacer frente al envejecimiento poblacional, porque no solamente es la longitud, sino la calidad de vida, no la duración, sino la calidad de la vida. Nos jubilaremos más tarde, trabajaremos por más años, lo que será bueno. La edad de la jubilación será una edad más avanzada y vamos a tener nuevos fármacos, como ya hemos mencionado aquí. Hay una investigación básica que podrá ayudarnos a los pacientes que tienen cáncer, también mejores fármacos en general, y como un todo yo creo que el futuro médico es bueno. Creo que las sociedades van a ser inteligentes para hacer frente y aprovechar el enorme progreso médico. Profesor, doctor Carballo. Soy optimista y no me cabe duda que estamos en un siglo que va a ser un siglo de avances extraordinarios a nivel biomédico. De eso no me cabe ninguna duda. Regreso a lo que dijo el regidor. Al mismo tiempo tenemos que buscar formas de mejorar nuestra relación con los pacientes. El 60% de todas las personas de una cierta edad, no voy a utilizar tu término viejo, y cada vez que decía viejo me miraba a mí, no voy a utilizar pero el 60% de las visitas médicas que hacen las personas con más de 60 años no son relacionados con problemas médicos. Son relacionados con problemas psicológicos, psicosociales. Es una búsqueda de un apoyo, de una discusión, de un debate, etc. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahora, al mismo tiempo que hagamos la inversión que se va a hacer, sin ninguna duda, en el campo de investigación biomédica. Al mismo tiempo tenemos que relacionarnos mejor con el público y con nuestros pacientes. Muchas gracias. Doctor Hess. Sí, ciertamente mi comentario será muy semejante al comentario del orador que me ha precedido, pero yo voy a empezar con un punto algo diferente, porque la mayor parte de las llamadas enfermedades incurables creo que son así porque son muy complejas. Son enfermedades cerebrales y el cerebro es muy complejo, por eso se habla de la incurabilidad de las enfermedades cerebrales. 100 años después de Cajal, ahora sabemos mucho más sobre el cerebro, por supuesto, y como yo he destacado, hay esperanza ahí en cuanto a el progreso, en cuanto a progresar en determinadas clases de enfermedades, como las degenerativas, por poner un ejemplo. Otras enfermedades, como las enfermedades mentales, la esquizofrenia, los trastornos bipolares, podrían necesitar una comprensión más completa sobre el cerebro, pero incluso esto pienso yo que a fin de cuentas terminará por ocurrir, y como he dicho, 100 años más tarde, 100 años después de Cajal, sabemos mucho más, y de aquí a 100 años quizás tengamos esto bajo control. Eso merece la pena saberlo. I'm going to do it in English for the speaker. Voy a hacer en inglés y vamos a verificar que llegue la traducción. En oncología, en los años 40, la supervivencia fue solo de un 15%. Estábamos hablando a 5 años, ahora es 65% en cánceres totales. El cáncer ahora ha mejorado. El cáncer de mama, 95% de supervivencia a 5 años. Otros pocos, como el glioma, cáncer de páncreas, solamente 1 año de supervivencia. Necesitamos muchos esfuerzos ahí, y este cambio de supervivencia de un 10 a subir a un 60 no es aleatorio, es por la investigación aplicada, la investigación básica, investigación siempre. Y esta es la razón de ese avance
avance y esta investigación es costosa, necesita dinero. Y el dinero viene a veces de la parte pública, pero otras veces de las sociedades. En España no tenemos, por ejemplo, el que caridad o empresas den dinero para la investigación. Se hace en Estados Unidos, se hace en Inglaterra. Es decir, empresas de caridad, empresas, por lo tanto, que hacen ayuda. Y en cuanto a dejar de fumar, esto es capaz de eliminar el 30% del cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, otros tipos de cáncer. Estas organizaciones benéficas son muy importantes y estamos hablando, por lo tanto, de un problema en el tercer mundo, un problema creciente. La gente fuma mucho sin control alguno en esos países. Y finalmente, la gente me dice, ¿tiene usted ahora? Está hablando del 60%. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a curar el cáncer? ¿Nos quedaremos sin trabajo? Digo, no, porque queda el reto del cerebro. Como ha dicho el orador, sabemos muy poco en cuanto a la biología del cerebro y la biología incluso de las neuronas y de las células gliales. Queda mucho trabajo para nosotros. ¿Qué no nos vamos a quedar sin trabajo? Tenemos muchísimo trabajo delante. Muchos años, muchas gracias. Y sigue el campus. Gracias.